conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me convertí, tuve arrepentimiento, y después que me conocí, herí el muslo, avergoncéme y confundíme. Amén. Shabbat Shalom, apreciable Kehilá. Hemos llegado a lo que es la parte de la Erev, de la tarde del Shabbat. Ya el Shemesh está a punto de irse, de ocultarse, y eso es señal de que el Shabbat termina. Mientras eso se llega, vamos a ver lo que es esta parashá, que le encontramos en la Mishtav, o Mishtav es carta, a los Ibrim, o sea, a los hebraicos, el del Perek 9 al 13 en 25. Para acabo de nuestro Elohim, hagamos una tefilá, como siempre, para rogarle a nuestro Elohim su guianza, y que lo que se hable pues sea acepto delante de su Shem Kadosh. Así que hacemos una tefilá, y Bakashá me acompaña. Abimos Mateo Yahweh, damos toda rabá en este momento por esta gadol barajá que nos regalas de estar acá en este Mikdash donde tu Shem, Yud, Hei, Waw, Hei es exaltado. Y nos corresponde ver esta Mishtav, esta carta a los Ibrim, y rogándote, suplicándote a Bakadosh, que tu Kehilá que está acá presente, Misahim, Behayot, que se encuentran acá escuchando tu Dabar, tú les ayudes a poder comprender tu Dabar y ponerla en práctica, ponerla por obra. A mí, a Bakadosh, ayúdame a poder hablar con limpieza esta Dabar que nos has regalado en estos últimos 2000 años. Te ruego pues que me uses la guianza, te suplico de tu Ruach Kodesh, para que lo que hagamos sea acepto delante de ti. Damos cabot a tu Shem, Bechen Yahushua Mosheinu, Emen, Emen. Pueden tomar su lugar de vacación. Desde aquí de Guatemala mandamos un dash, un Shabbat Shalom a Misajín de la casa de Efraín. En otros lugares, allá en El Salvador, las Kehilot que se encuentran allá, a Misajín, al Rabí, a los Morim, pues un Shabbat Shalom de parte de la Kehilá de aquí de Guatemala, a Misajín allá en México, precisamente en Puebla, donde se encuentra la Kehilá, a nuestra Jol Simcha Leví, un Shabbat Shalom hasta México, y a Estados Unidos, en Canadá, donde igual siguen la página de Efraín Regresa a Guatemala. A los amigos que nos ven por las redes sociales y que escuchan esta enseñanza, pues decirles que toda rabá a nuestro Elohim, aquí en este pueblo de Santo Tomás del Pasalta, se encuentra la Kehilá, para todos aquellos que deseen pues aprender un poquito más de lo que es la enseñanza de que Yahweh nos ha regalado. Así que después de este dash, vamos a entrar a lo que es la paracha. El sábado último estuvimos observando algunos puntos en lo que fue esta Mishtav, y hablábamos que en esta carta, en esta Mishtav, pues ya encontramos cosas más profundas, cosas más, dado el caso que como son Ibrim, o sea, son hebraicos, tenían un poquito más de, podemos decir así, de facilidad para poder entender la Besorá de Mashiach. ¿Por qué? Porque en Emet entender a Shaul no está fácil, está muy complicado. Y luego entender la Besorá, o sea, las noticias de Mashiach, está más complicado. Y está más complicado si hablamos en aquel momento, o sea, en este momento que está narrando Shaul, el Sheliach. Acordémonos que pues no había una línea trazada en lo que es la enseñanza de Mashiach, sino que la línea que se traía es la línea de la enseñanza desde el monte Sinaí, o sea, desde el Har Sinaí, cuando Yahweh le ha dado los de Adibrot a las tribus descendencia de Jacob, y desde ese entonces se había traído una enseñanza
porque acuérdense que precisamente ahí, en el monte Sinaí, fue constituida la Keuná. Y eso es de lo cual allá vamos a hablar un poco. Ahí a lo que es en el monte Sinaí, o sea, en lo que son ese valle, ordenó Yahweh pues que se llevase a cabo la hecha de un Mishkan, y que dentro de ese Mishkan iban a haber algunas cosas importantes que iban a simbolizar, o sea, son símbolos de un cumplimiento que Mashiach Yahushua iba a venir a llevar a cabo, y que allá en esa sombra Yahweh estaba dando una forma de abodar, una forma de servirle a él en una figura, o sea, temporalmente, donde pues él ha ordenado que se hiciesen terumot, o sea, terumot quiere decir, está en plural, que se hiciesen ofrendas. Terumá es una, o sea, es una ofrenda, terumot son ofrendas. Y que Yahweh estaba estableciendo que se hiciesen korbanim o korbanot, que se conoce como sacrificios en lo que es idolátricamente, donde se iban a sacrificar, donde se iba a hacer korban hayot, o sea, animalitos, precisamente animalitos pues que iban a ser aptos, que iban a ser aceptos delante de nuestro Elohim Yahweh. Porque así como hay, Yahweh dejó un listado de hayot que iban a ser catalogados como en una limpieza, así de la misma forma Yahweh dejó un listado donde dejó animalitos que iban a ser inmundos, o sea, que se iban a conocer como animales impuros, y que se tenía que tomar de los que Yahweh había apartado como animales perfectos. Oigan, perfectos quiere decir que aunque estén en esa lista de esos animales aceptos delante de Yahweh, aún así el Cohen debía revisarlos, el Cohen debía examinarlos, que ese hayá, o sea, ese animalito que llevaban a presentar delante de nuestro Elohim, no tuviese falta, que no tuviese defecto, porque esa terumá o ese corbán iba a ser para Yahweh, y debemos de recordar que a Yahweh hay que ofrecerle lo mejor. Oiga, a Yahweh hay que ofrecerle lo mejor, lo richón. O sea, ¿qué quiere decir lo richón? Lo que se conoce como las primicias, pues, las bikurim, o sea, los bikurim, que para él se le ofrece, y después todo lo demás iba a ser para el hombre. Si hablamos de los hayot, o sea, de los animales, el richón que nacía iba a ser el corbán para nuestro Elohim Yahweh, y ya todos los demás que iba a nacer de ese hayat iban a ser para el dueño, mas el mejor, o sea, el primogénito, tenía que ser apartado para Yahweh. Además de eso, les vuelvo a repetir que tenía que ser examinado, que no le faltase un ojo, que no le faltase una oreja, que no le faltase un dedo, ya sea en las manos o en las patas. Y el Cohen tenía el obligar de revisarlo, y si encontraba falta en el hayat, entonces lo que hacía es devolvérselo a aquel que lo había llevado para presentarlo delante de nuestro Elohim.
no se iba a echar a perder el jayá, o sea, el animal no se echaba a perder, porque el dueño tenía la potestad de comérselo, mas para presentárselo a Yahweh no servía, fíjense. Y esto nosotros nos queda como una figura, porque en esa figura del korbanot, o sea, en esa figura de sacrificios, en esa figura venía Mashiach Yeshua. Por eso es que Yahweh ordenó que el Hayá debía de ser sin mancha, sin tacha, porque en esa línea de korbanot, o sea, ya sea de machos cabros, sea de corderitos, o sea de palomitos, o sea, vean, en esa línea, el final iba a ser Mashiach Yahushua, el último, o sea, el último en ser su corbán físico, pues, físico, iba a ser Mashiach. Y vamos a ver qué tan importante es el dam, o sea, la sangre, qué tan importante para Yahweh. Así que vayan ustedes en su mente haciendo ese orden de que si Yahweh la Keuná de Leví ordenó que el Hayá tenía que ser sin defecto, a Hayón trasládelo usted a la Keuná del Malquisedec, mas ya no traslade el cabro, ya no traslade el C, o sea, el corderito, sino que Hayón en nuestra mente, en el conocimiento que nuestro Elohim nos da, usted tiene que razonar que esa figura del Hayá es usted. Así como Mashiach vino a cumplir esa figura de los Hayot. No que Mashiach sea un Hayá, o sea, un animal, en ninguna forma, no lo vayan a interpretar mal, no. Sino que él vino a cumplir esa figura de esos korbanot, de esos sacrificios, pues, que se presentaban delante de Yahweh. Por eso es que vean ustedes que cuando Mashiach llega al Jardín, al Nahar Jardín, que se conoce como el río Jordán, al Nahar Jardín, y allí estaba sumergiendo Yahanan ben Sejarjá, que se le conoce como Juan el Bautista, mas nunca se llama así. Más para que me comprendan de qué estamos hablando, ahí estaba Yahanan ben Sejarjá, o en español, Yahanan hijo de Zacarías, pues, ¿ya? Ahí estaba él haciendo las tevilot, o sea, estaba él haciendo la tevilá de cada uno, que idolátricamente le han puesto bautismo, pues. Así, que vamos a ir a bautizar, hablan así, mas no, es una tevilá, tevilá quiere decir una inmersión, o sea, es sumergirse en los mayas. Y que cuando Yahanan mira a Mashiach, que no debemos de olvidar que ellos son primos, ¿sí? Son de la misma mishpajá, y que cuando lo mira, él no habla, ahí viene mi primo Yahushua, ¿sí? Él no habla así. Él lo que habla es que en ese momento Yahweh le abre los ojos a Yahanan y habla, he ahí, miren, el C, o sea, ¿cómo lo miró? Como un corderito que va a quitar el het, o sea, los pecados del mundo, o sea, del hogar. No lo mira como en ese momento como su primo, sino lo ve como el cumplimiento de toda esa figura que la Keuná de Leví de hace muchos y muchos años, les acabo de decir que desde Moshe hasta Mashiach, todo ese man llevaban a cabo el presentar todos esos terumot, todos esos korbanot, y que Mashiach venía como el último que iba a precisamente ofrecer, a hacer en terumá su cuerpo de él, su guf de él, para darnos a nosotros un ejemplo, oigan, un ejemplo, de que si Mashiach ha ofrecido su guf, su cuerpo, delante de Yahweh, su derramamiento de Dam, y que ha sido acepto delante de nuestro Elohim Yahweh, nos ha dejado un ejemplo
para que así como Él hizo Terumá, hizo Corbán su cuerpo, nosotros igual sigamos los pasos de Él, haciendo Terumá nuestro cuerpo. Y Shaul lo comprende así, miren, perfectamente. Mushlan quiere decir perfecto. ¿Por qué? Porque ya en Romillín, en el Perec 12, él lo aclara. Y es donde le habla la Keilah a Roma, a los Romillín, ¿qué? Ruego. Y aún así Shaul rogando. Os ruego ajín que se presenten ustedes, fíjense, que presenten su cuerpo en corbán, o sea, en sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que no iba a ser fácil, que iba a costar. Hablábamos ahí en el Chulcán Hayón, que acabamos de almorzar, que por ejemplo para los que venden el Shabbat, o sea, el sábado que le llaman, quizás es el mejor yom de venta. Y eso les impide decir, voy a la guarda del Shabbat. Y como Roma cambia Lua, y que el Shabbat o el descanso para el planeta lo quitan del Yom Shevi'i, o sea, el Yom séptimo, y lo pasan al Yom Rishon. Por lo tanto, el Yom Shevi'i lo deja Roma como un Yom de labor, como un Yom de trabajo. Y el Yom Rishon, que es el uno de la Shabúa, lo dejan como un descanso. Y es ahí donde cuesta entonces hacer el corbán para servir a Yahweh. Por eso es que se llama corbán. Por eso es que se llama idolátricamente sacrificio. Porque usted va a, por ejemplo, el que trabaja en el Yom Shabbat, pues va a rogar el permiso para que pueda él acercarse a hacerle una boda a nuestro Elohim Yahweh. Mas si con todo eso el dueño no le da el permiso, pues no le queda más que seguir siendo esclavo de la labor mientras Mashiach no regrese y mientras él pueda escaparse de ese lugar. ¿Me comprende? O sea, no quiere decir, por ejemplo, cuando Shaul habla, fue alguno encontrado siendo esclavo, no se preocupe, quédese así siendo esclavo. Mas no habla que se quede para siempre, sino que así fue encontrado, y alguien que es encontrado en la mesura de Mashiach siendo esclavo, no de la noche al Boker va a decir, dejo de trabajar el Shabbat y me voy a servir a Yahweh. No lo va a hacer. Porque uno, cuando no tiene el Ruach HaKodesh, lo richón que piensa es, ¿cuánto voy a perder? ¿Cuánto me van a descontar? Es lo que uno piensa, ¿no? Y Hayón, ese es el que labora. Mas mientras se fortalece, mientras la emuná en él, dentro de él, crece, permanezca ahí. Y haga un esfuerzo de venir, por lo menos si le toca laborar en la tarde, venga en el Boker un rato, y si le toca laborar en el Boker, venga en la tarde un rato. La cosa es que Yahweh mire que usted anhela servirle a él. Por lo menos que usted vino a presentarse, porque es lo que está hablando Shaul, que presentéis vuestros cuerpos en Corbán con Hayim. Mientras usted hace sus tefilot, o sea, lo que se conoce como oraciones, pues, sus tefilot, porque usted no tiene que ser una persona que se conforme en decir, estoy laborando y no puedo guardar Shabbat, por lo tanto, ahí voy a llegar cuando pueda. Eso no es ser uno de Muná, sino usted se queda laborando en ese lugar mientras usted hace su tefilá, y en cierto momento Yahweh se la contesta y lo mueve de ese lugar. Hablábamos en el Boker de cómo mueve a Jacob de Eres Kenán, ¿no? Y lo va a mover y le va a dar un lugar donde usted, si es posible, hasta va a ganar más y le va a ganar el Shabbat.
porque hay edud, hay testimonio pues de Ajín que les ha acontecido de esa forma y ya han probado servir a Yahweh y han hecho ese cambiar y les ha funcionado. Precisamente porque a la Quejilá no venimos a pasear, a la Quejilá no venimos a perder el esmán, sino que venimos a aprovechar el esmán. Luego el que hace su venta se pone a pensar, pero ¿cuánto no voy a tener venta? ¿Cuánto no voy a vender? Y esto ya es una... O sea que el problema, cuando uno no tiene el Ruach HaKodesh, mira el Shabbat como perder, por no decir una pérdida, pues. Mira el Shabbat como perder, porque se afana en lo que son las cosas temporales. Mas hablábamos igual en el Boker, que nosotros como Casa de Efraín, tenemos que tratar la forma de no aferrarnos a las cosas temporales, de no aferrarnos a las cosas materiales, porque logramos entender que todo se queda. Todo se queda. Así que ordene su Hayim. Ordenar el Hayim, ya les hablé cómo se hace. Porque alguien, oigan, ordenar el Hayim es decir, vaya, aquí Yahweh ha dejado un orden. Miren, 6 yamim vas a laborar y el 7º vas a descansar. Ese es un orden. ¿Me comprenden? Entonces, alguien que no guarda Shabbat se califica, Yahweh lo califica como una persona desordenada. Así lo califica. Así que usted tiene que ordenar. A ver quién me encuentra ahí en Corintín Aleph, donde habla acomodando lo material a lo material y lo que es de Rúa a lo que es de Rúa. Me recuerdo que están en Corintín Aleph 2 y algo por ahí. Búsquenlo mientras Ani sigo aquí. Así que Yahweh les da esa ordenanza de hacer un Mishkan, y precisamente lo que vamos a ver en este momento. Nos ubicamos en el Perek 9 de Ibrí y habla: Hayom Tov, aún el Rishon Brit tenía ordenanzas de abodá y un macón terrenal, o sea, un Mishkan. ¿Cuál es el Brit Rishon? ¿Cuál es el Brit 1? El Brit 1 es el que se hizo en el monte Sinaí. Ese es el 1. Fíjese, pues, ese es el Mishpar 1. Tenía que ordenanzas de abodá y un Mishkan terrenal, que es lo que les hablaba, que Yahweh le habló a Moshe, vas a hacer un Mishkan, y le ha dado cuánto de ancho, cuánto de largo, cuántas cortinas, y todo, cuántas columnas, cuántas cuerdas, cuántas estacas, que iba a llevar adentro, que es lo que vamos a ver en la parashá. Más acordémonos que esa es figura. Esa es una figura de lo que Mashiach y Yahushua iba a venir a cumplir. Y así lo había ordenado Yahweh que tenía que ser. Y comienza en el 2 a describirlo. Porque el Mishkan, aquí habla tabernáculo, no se compra la que ustedes tienen. Mas ya ven que ese es un ídolo. Por eso nosotros no mencionamos esa milá. Y además de eso, viene de taberna. Y les hablaba que así se llamaban antes lo que Hayón se le conocen las cantinas. Así le llamaban. ¿A dónde vas a ir? A la taberna. Es decir, un lugar donde se vendía licor y se embriagaban los anachín. Y Hayón ya no se conoce como taberna, sino que se conoce como cantina, que nada más le han cambiado el chen. Entonces por eso no hablamos nosotros tabernáculo, sino que hablamos el Mishkan. Estaba presto así. En la rechona parte, llamada el Makon Kadosh, estaba la menorá. ¿Cuántos brazos tenía la menorá? ¿O tiene? ¿Ah? 7, Sheba. Esa es la que se usa precisamente, es la que ordenó nuestro Elohim Yahweh. Acaba de pasar Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, y ahí
utilizan, pues nosotros no la usamos, utilizan la sí, es la de 9 brazos. Esa es la que se usa para Hanukkah, la Hanikuyá, más esa de 9 brazos no la ordenó Yahweh. Por lo tanto, Efraín no la pone. Efraín usa la de 7, esta de 7, esta de 7 brazos, porque fue la que nuestro Elohim Yahweh le ordenó a Moshe, y es la que aparece acá, que estaba dentro del Mishkan. ¿Sí se fijan? Además, hablar de la menorá, que es el primer símbolo que encontramos, que nosotros acá lo tenemos, y cada Shabbat en Kabbalah prendemos las 7 orot. No lo hacemos porque idolatremos la menorá. No lo hacemos porque nos inclinemos delante de la menorá. O sea, quiero aclarar esto, porque alguien puede pensar, ahí tienen ese candelabro, pues y se inclinan a él. No, sino que Yahweh dejó la menorá, o sea, la de 7 brazos, para que en un porvenir, cuando Mashiach viniese, esa menorá iba a representar algo, que aunque tenga 7 brazos, aunque se mire con 7 orot, o sea, se le conoce como 7 luces, es una única. Es una. O sea, ustedes miran la menorá, o sea, tiene 7, más es una. Una en 7. ¿Qué quiere decir? Que Yahweh lo que estaba haciendo es que en esos 7 brazos iban a transcurrir 2000 años. Oigan, iban a transcurrir 2000 años. Y que en esos 2000 años de Mashiach para acá se iba a llevar a cabo la abodá de las Kehilot que aparecen en Gilgalut. Las 7 Kehilot, si se recuerdan de eso, vale, que quedó como un símbolo, y que Yahweh iba a segmentar, así se le llama, segmentar los 2000 años en 7 Zmanim, o sea, en 7 tiempos, que tenían que transcurrir 7 tiempos en 2000 años, y que comenzando de Éfeso hasta llegar, ¿cuál es la que está Hayón actuando? La Odisea, ¿sí? Aunque haya valido ahí, esa es la que Hayón, comenzando de Éfeso, o sea que la que ha dado el arranque de la Besorá de Mashiach fue la Kehilá de Éfeso, es el primer brazo. Y que cuando arrancó la Besorá, ustedes pueden leer Maaseh Sheliachim, lean toda la carta de Maaseh Sheliachim cuando estén en su baile y tengan un poco de Zman, y ustedes van a encontrar ahí una Kehilá naciente, una Kehilá de arranque, mis respetos, pues, que no escatimaban nada, que ellos hasta se despojaban de sus pertenencias para ponerlo a los pies de los Sheliachim, para que los Sheliachim fuesen a seguir dando el avance de la Besorá. Y fue un arranque donde se compartía el eje en los Shulchanot, o sea, fue un arranque muy fino, aunque con un peligro eminente, porque acuérdense que esta Kehilá la andaba persiguiendo Roma, y además que la perseguía Roma, la perseguía el judaísmo. Ahí está el caso mismo del que ha hecho Catuvo esta carta, Shaul, pues, que él mismo perseguía la Kehilá naciente en Mashiach. A comparar del primer brazo al séptimo, nosotros estamos, podemos decir, estamos nosotros es más suave nuestro esmalte, pues, porque a nosotros ninguno nos persigue, pues. A nosotros ninguno nos anda amenazando que no sirvamos a Mashiach, que nosotros no vengamos al Shabbat y que no deseemos estar, eso es otra cosa.
Más ninguno nos está hablando, ya no hablen de Mashiach. Acuérdense que incluso me recuerdo que fue a Kefa y a Yahanan, me parece que ellos dos los habían agarrado y les decían que ya no hablasen de Mashiach y que ya no anhelaban ellos que hablasen de Mashiach. Y sin embargo ellos nomás quedan en Beirut y ya estaban otra vez en el Beit Hamidash hablando de Mashiach. Porque hablaban ellos que es mejor, obedecer a los hombres o obedecer a Yahweh. Entonces hablaban que es mejor obedecer a Yahweh. Por lo tanto, Yahweh nos ha mandado a hablar la Besorá, vamos a hablar la Besorá. Y aunque su Hayim estaba en peligro, todos los Cheliajín, su Babel fue muy sufrida. Y que los han asesinado no porque sean delincuentes, no porque sean ladrones o sinvergüenzas, sino que los han asesinado precisamente por hablar la Besorá de Mashiach. Nosotros, Hayón, tenemos esa Heirut. Vean que Hayón hasta toda Rabén Ojin Yahweh en las redes sociales, por el internet, no nada más en este lugar de Guatemala, nomás se comienza a grabar y esto se va a todo el planeta, a todo el mundo. Allá por allá nos ven los chinos, y por allá nos ven los rusos, y por allá nos ven los estadounidenses, aunque no nos comprenden, pues, porque no hablan español, más hasta ahí llega la parachá. Está más fácil que Hayón, que se dé la noticia de Mashiach. En aquel hermano muy complicado, porque para que llegase esta Besorá a algunos lugares, acuérdense ustedes que los pueblos estaban lejos y les hablaba en cierta parachá, no habían tuk-tuk, no habían motos, no habían carros, ni bicicletas había, pues, como para decirme voy en bicicleta y voy a ir no, tenían que ir caminando lejos, de subir montañas y bajar y pasar para llevar la Besorá de Mashiach. Hayón, Yahweh nos ha hecho todo más fácil. Y como nos ha hecho todo más fácil, nosotros, no Yahweh, no, nosotros nos hemos hecho inútiles. Porque tenemos más facilidad y no vamos a hacer nada. ¿Me comprenden? No vamos a hacer nada y tenemos más facilidad. Vaya, entonces así estaba. Les hablo esto por lo que es la menorá. Y como nosotros estamos en el último brazo, acuérdense que lo que caracteriza la Odisea es tibia, que no es ni caliente ni es helada, es tibia. Y Yahweh al que está en tibieza lo va a vomitar. Así que usted preocúpese por ser de los que están calientes, porque el que está caliente quiere decir que ese le sirve a Yahweh. No importa de qué forma, si está lejos, si está cerca, si cae Geshen o no cae Geshen, si hay mucho calor o no hay calor, si hay cómo transportarme o no hay cómo transportarme, no importa. De que tengo que llegar a la Kehilá. ¿Cómo? No sé, mas tengo que llegar. Esa tiene que ser nuestra mentalidad y esa tiene que ser nuestra forma de ver, por no decir visión, ¿no? Que no importa lo lejos, lo cerca, nosotros hemos hecho un brit con Elohim y ese brit vamos a hacer lo posible por cumplirlo. Además de la menorá, vamos a ver, estaba el shulchan, o sea, la mesa, el shulchan donde se colocaban los lejemín, que se colocaban 12, 6 de un lado y 6 del otro lado, en símbolo de las 12 tribus de Israel. Y que ese lejen había que estarlo cambiando, porque ya ven que si el lejen se queda ahí mucho es mal, se pone mohoso, ¿sí? Se descompone. Entonces había que estarlo cambiando. Ese es el trabajo del Cohen, estar cambiando. Por ejemplo, la menorá es trabajo del Cohen que el Esh no se fuese a apagar, y es obligar
por no decir obligación del pueblo, o sea, de las tribus restantes, sí, de las 11 tribus restantes, llevar el Shemen a la Keuná. ¿Me comprenden? O sea que las otras tribus tenían que llevar su Shemen, su recipiente con Shemen, a la Keuná, porque la Keuná se mantiene con Shemen, con aceite. Y el Cohen, su abodá, o sea, su trabajo es que no se apague. Sí, que no se apague. Él tenía el obligar de parte de Yahweh que el Esh siempre se mantuviese. O sea, ¿qué hace el Esh? ¿Qué da el Esh ahí? Oro, correcto. Y como la menorá representa Mashiach y Yahushua, quiere decir que Mashiach es el Or, es la luz. Pues. Y ese Or, esa menorá, tiene que estar en nosotros. Para que el Or, o sea, la luz, la claridad de Mashiach, no se apague. ¿Cómo es en este momento entonces que no se apague? ¿Cómo es mantenerla con él? No falle. No falla el Shabbat. Porque cuando usted no falla, el Esh se mantiene, la claridad se mantiene. ¿Sí? Y cada vez que usted se acerca, agarra más claridad, usted mira las cosas más claras. Si usted falla, entonces el Esh se apaga. Y cuando se apaga, comienzan a entrar rujot, o sea, espíritus malos, rujot malos, que le comienzan a hablar en su mente. No vayas al Shabbat. ¿Para qué vas a ir ahí? Vas a ir a perder tu hermano. Vas a ir a ver a los mismos, las mismas caras bravas, vas a ir a ver allá. Y le meten, me siento, no voy, habla uno. A ver, buscate una película ahí de miedo y allá se quedan mirando la película. Ese Ruach Man les ganó la guerra. Estamos hablando que venir delante de Yahweh el Shabbat es un corbán que muchas veces nuestro bazar no quiere. Miren, tal vez no a todos nos pasa, mas todos los yamim nos levantamos temprano, madrugamos, y precisamente el Shabbat no queremos levantar. O sea, lo hacemos al revés, pues, ¿me comprenden? Lo hacemos al revés porque es en el Shabbat donde más debemos de levantarnos temprano. La boda comienza a las 9:30. Me voy a ir más temprano para estar ahí. Mejor si le gano al Moré. Ese debe ser el sentir. Más como estamos en el último brazo y todavía en la cama pensando, ha de ser que voy al Shabbat. Qué complicado. Qué complicado. Y nos gana esta carne. ¿Por qué? Porque no la hacemos, no le hacemos resistencia a la carne. ¿Querés ir a pasear? ¿Querés ver tele? ¿Querés ver esto? No, arriba y me voy al Shabbat. Es hacerle resistencia. Mas para eso se necesita que no fallen al Shabbat y ustedes se van nutriendo, se van alimentando, van creciendo y su emuná va haciendo. Miren que cuando uno, por ejemplo, cuando uno llega, habla Mashiach y Yahushua, le habló a sus Sheliahim, aunque su emuná fuese como un granito de mostaza, ¿se recuerda que así le habló? Que siendo la semilla más catán, o sea, más pequeñita, que no se mira. Así comienza nuestra emuná, no se mira, no se ve. Más cuando se ha sembrado y va creciendo, habla Mashiach, llega a ser el árbol más grande. ¿Qué quiere decir? Que va a llegar un momento que no quiere decir que se quedó como una semillita de mostaza, pues no, sino que ya sembrada, germina y crece y llega a ser gadol. Así tiene que ser la emuná en nosotros, que cuando ya se ha hecho un árbol, ya está gadol, ya no hay que lo mueva uno. Y ya va uno y contento y un jalel en el derek y llega la Kehilá contento y ya toda Rabá ya estoy acá, ya echó raíces. Pues. Ese debe ser el sentir. Así que el esmán se ha ido más
Cabot sea para nuestro Elohim Yahweh. porque llevé la ofrenda de mis mocedades. Así llegamos al final de la ¿No paracha. es Efraín hijo precioso para mí? Una Shavuot ¿No es para niño la que llega delicioso? israelita. Pues desde que Es hablé de aquí, él, los morí. me he acordado de él constantemente. Una Shavuot, Por eso mis entrañas se conmovieron